Como iglesia, creemos en la importancia de adorar al Señor, específicamente de acuerdo a la forma en que Él ha establecido en su palabra y no de ninguna otra. Y en tal sentido, nosotros creemos que recibir miembros en el culto público, en la comunión de la membresía de la iglesia, portando el nombre de Dios con ellos, en ellos, es también una forma permitida por el Señor en lo referente a su adoración por parte de su pueblo en su día especial. El domingo 24 de marzo de 2022 se efectuó la fundación de esta iglesia local con la formalización de 8 miembros. Desde aquel entonces nos identificamos con el nombre de Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria. Desde ese día al día de hoy somos 16 miembros en la iglesia ya, y hoy recibiremos a un nuevo miembro. En tal sentido, el día de hoy, domingo 24 de agosto de 2025, llevamos a cabo esta formalización o recepción de miembros en la cual una apreciada hermana en la fe, solemne y voluntariamente, se adhiere a la membresía de la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria. Anhelamos que conforme a la voluntad de nuestro buen Dios, todos los creyentes que comparten y compartirán con nosotros en esta iglesia local puedan llegar a las mismas convicciones por medio de la palabra del Señor y la obra del Espíritu Santo sobre la importancia, privilegio y gran responsabilidad que significa llevar el nombre de nuestro Dios y Salvador, siendo parte formal de las iglesias locales bíblicas con una doctrina y práctica sana que Él ha establecido para sus propósitos y gloria. Conforme a la autoridad que Cristo como cabeza de su iglesia y de acuerdo a la autoridad que Él nos ha delegado, y en representación a los miembros de la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria, yo, John Pazmiño, llevo a cabo esta ceremonia de formalización de miembros, no sin antes explicar de manera breve el fundamento doctrinal sobre el cual descansan estos votos que harán nuestros hermanos el día de hoy de manera pública. Nuestra confesión de fe de 1689 en su capítulo 26, párrafo 5, menciona lo siguiente: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través de su ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Esto significa, hermanos, que Dios ha entrado por gracia en un nuevo pacto con su pueblo a través de la obra de Cristo Jesús, quien, por su obediencia y sacrificios perfectos, ha asegurado infaliblemente todos los beneficios del pacto para cada uno de sus miembros. Las bendiciones que eficazmente reciben los miembros del nuevo pacto son el perdón de sus pecados, un conocimiento salvífico de Dios y la escritura de la ley en sus corazones, las cuales constituyen el fundamento de los compromisos de la iglesia del nuevo pacto. Quiero aclarar, hermanos, que la hermana Gili, al ser miembro hoy, eso no significa que lo que acabo de decir se va a cumplir recién, no. De hecho, dado que se cumplen en ella, es que va a ser parte de la membresía de nuestra iglesia. Estos compromisos se encuentran resumidos en el párrafo 6 del capítulo 26 de nuestra confesión de fe. Dice: los miembros de esta iglesia son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y por su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Por tanto, consideramos que los requisitos para formar parte de la membresía de una iglesia son 3. El primer requisito es haber experimentado un nuevo nacimiento.
En palabras de nuestro Señor Jesús, os es necesario nacer de nuevo, siendo este nuevo nacimiento una obra sobrenatural de Dios en el alma de cada hombre y mujer que Él llama salvación, aunque evidentemente es una obra invisible del Espíritu de Dios, el cual ningún hombre puede ver. La iglesia local tiene la responsabilidad y tiene la autoridad de observar en la vida de aquellos que han sido añadidos al nuevo pacto dos aspectos fundamentales que evidencien este nuevo nacimiento: la profesión de fe y la vida práctica de aquellos que proclaman haber creído en el Señor. No deberían sorprendernos estos requisitos, hermanos, porque en palabras del apóstol Pablo a los Corintios, ellos eran cartas conocidas y leídas por todos los hombres. En tal sentido, observar, no perfectamente, pero sí diligentemente, bajo los parámetros de la Escritura, la profesión de fe y vida de aquellos que son añadidos cada día a la iglesia, y es una responsabilidad solemne de toda la iglesia local. El segundo requisito, estar de acuerdo con la doctrina y práctica de la iglesia. Hermanos, hay un énfasis en la Escritura con respecto a la verdadera procedencia de la unidad en una iglesia local. Esta armonía procede de un acuerdo mutuo y voluntario con la verdad que se cree y se profesa. Una doctrina clara que en nuestro caso se encuentra correctamente definida a través de nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689 y una práctica eclesiológica que se encuentra claramente establecida en nuestra política eclesiástica. Esos son los fundamentos firmes y también necesarios para mantener la unidad como iglesia local. Por lo tanto, es importante que todos aquellos que consideren ser parte de nuestra iglesia local conozcan y estén de acuerdo con lo que esta iglesia local cree, practica y enseña. El tercer requisito es estar dispuesto a cumplir con las responsabilidades que implica ser un miembro. Todo creyente que ha sido, por la gracia de Dios, hechos participantes del nuevo pacto en Cristo Jesús, deben estar muy conscientes no solamente de sus beneficios, sino también de sus responsabilidades en el nuevo pacto, las cuales están dirigidas hacia dos direcciones principales: hacia Dios, un compromiso, responsabilidad hacia Dios, y hacia los hombres, un compromiso y responsabilidad para el prójimo. Por lo tanto, esas responsabilidades se desarrollan y se controlan, se ordenan por medio de una membresía en una iglesia local. He allí la responsabilidad de ser miembros de una iglesia, porque tiene que ver con el desenvolvimiento, con el escenario de los mandamientos de Dios hacia su pueblo. Habiendo mencionado esto, quiero llamar a nuestra hermana que solemne y voluntariamente llevará a cabo sus votos de membresía con respecto a estos compromisos y responsabilidades de manera pública el día de hoy. Así que llamo a la hermana Gili Maritza Farfán Guerrero a que nos pueda contar de su testimonio. Buenas noches a todos. Buenas noches. Como dijo, Dios les bendiga, como dijo aquí el pastor, soy Gili Farfán. Voy a dar mi testimonio el día de hoy, la noche de hoy. No sé la fecha exacta en que Dios me salvó, pero recuerdo que desde pequeña fui expuesta al Evangelio. Mi abuelita materna me enseñaba a orar, a leer la Biblia y repetía conmigo Juan 3:16. Sembrando en mí la semilla de la palabra de Dios. Fue en un culto de niños alrededor de los 6 años cuando entendí que era pecadora y que no había nada que yo pudiera hacer para agradar a Dios. En ese momento creí en la palabra de Dios que me decía que solo en Jesús hay salvación y el Señor me dio arrepentimiento y fe para confiar en Él como mi Salvador. Creo firmemente que Jesús tomó mi lugar en la cruz
recibiendo el castigo que yo merecía y que resucitó para darme vida eterna. Por su perfecta obediencia, Dios me declara justa. Como dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, la salvación no es por obras, sino por gracia. Un regalo inmerecido de Dios que recibimos por medio de la fe. Desde entonces Dios me ha enseñado más de su palabra y me ha ido transformando. Esto es lo que la Biblia llama santificación, que significa que Él me aparta del pecado y me ayuda a vivir para Él. Aunque sigo luchando con el pecado, sé que ya no me domina, porque pertenezco a Cristo y sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Confío plenamente en el sacrificio y la resurrección de Cristo, en que Él me guarda en su mano y en que Él mismo produce en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Vivo con la esperanza de su regreso, cuando resucitaremos con Él para darle gloria por los siglos. Toda mi confianza está en la justicia de Cristo, en su obra terminada y en su promesa fiel. Amén. Hemos mencionado que hay 3 requisitos o requerimientos para formar parte de la membresía de la iglesia local. Haber experimentado un nuevo nacimiento, lo cual implica una profesión de fe y una vida piadosa. Y para aquello, la hermana Gili ha acabado de contar su testimonio. Y mi querida hermana Gili, esto que usted da testimonio, nosotros hemos venido observando durante el tiempo que usted ha compartido con nosotros, y por tanto, ese primer requisito está cumplido. El segundo requisito es estar de acuerdo con la doctrina y práctica de esta iglesia local, por lo cual yo le pregunto, ¿está de acuerdo con la doctrina y práctica que esta iglesia sostiene, la cual se encuentra útilmente resumida en la Confesión Bautista de 1689? Sí, estoy de acuerdo. ¿Se compromete a promover la fe que esta iglesia sostiene, defenderla en caso de controversias y presentar defensa en todo aquel que lo demande? Sí, me comprometo. Por tanto, segundo requisito, cumplido. Tercer requisito, estar dispuesto a cumplir con las responsabilidades de un miembro en la iglesia, para lo cual le pregunto, hermana, el compromiso principal que todo creyente en el nuevo pacto es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, viviendo delante de Él, de tal manera que podemos manifestar este amor en nuestra adoración, en nuestro andar y en nuestro testimonio al mundo. Por lo tanto, se compromete a adorar a Dios en forma exclusiva, en base a las Escrituras, con sinceridad y de forma regular. Sí, me comprometo. Se compromete a caminar delante de Dios en una santidad bíblica de corazón y vida, reconociendo la seriedad de tomar sobre nosotros el nombre del único Dios verdadero. Sí, me comprometo. Un verdadero creyente reconoce que en el nuevo pacto, además de sus responsabilidades hacia Dios, también tiene responsabilidades hacia su prójimo. Por lo tanto, se compromete a tener cuidado los unos a los otros en las cosas temporales, regocijándonos juntos en las bendiciones de Dios, llevando los unos las cargas de los otros y buscando en todo lo posible ser de alivio el uno al otro en medio de las pruebas y sufrimientos. Sí, me comprometo. Se compromete a tener cuidado los unos a los otros en el sentido espiritual, vigilando el uno sobre el alma del otro, buscando cada uno ser de ayuda al otro en nuestro camino al cielo, no solo orando unos por otros, sino también por medio de motivarnos y amonestarnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Sí, me comprometo. Se compromete a trabajar diligentemente por la paz de esta asamblea, manteniendo relaciones fraternales los unos para con otros, buscando evitar el pecar en contra de otros en todo sentido y arrepentirnos y perdonar prontamente cuando lo hayamos hecho. Sí, me comprometo. Se compromete a ser lento para ofendernos, pacientes con otros y siempre listos en buscar la reconciliación en medio del conflicto. Sí, me comprometo.
Se compromete a promover diligente, sincera y activamente el bienestar de esta iglesia, buscando mantener su adoración, siendo puntuales, manteniendo las ordenanzas, doctrina y disciplina. Sí me comprometo. Se compromete a someterse gozosamente a los líderes de esta iglesia, los cuales han sido apartados por Dios, dando con alegría diezmos y ofrendas para el sostenimiento del ministerio, y hacer todo lo que esté en nuestras fuerzas para que esta iglesia sea lo que su cabeza, lo cual es Cristo, desea que sea. Sí me comprometo. Se compromete a amar a todos nuestros hermanos en Cristo que no son parte de esta iglesia, buscando tanto como nos sea posible el perseguir y mantener el más alto grado de comunión y hermandad, mientras también promovemos buscar el bienestar temporal y espiritual en la familia de la fe. Sí me comprometo. Se compromete a amar a su prójimo no creyente, buscando principalmente el bienestar de su alma, de acuerdo a la gran comisión de nuestro Señor, en hacer discípulos, en compartirles siempre el evangelio de la gracia salvadora. Sí me comprometo. Tercer requisito, hermana Gili, cumplir. Pues ya está lista, mi querida hermana, para firmar nuestro compromiso con este pacto de membresía. Así que por favor, hermana Gili, siga con su vista el compromiso con este pacto de membresía mientras yo lo leo para todos. Nuestro compromiso en este pacto de membresía. Voluntaria y gozosamente nos sometemos a este pacto, reconociendo humildemente nuestras limitaciones y pecado remanente, pero dependiendo en oración del omnipotente Espíritu de Dios, quien es capaz de obrar en nosotros lo que es agradable delante de sus ojos. Nos sometemos a este pacto con un serio deseo de complacer a Dios por medio de guardarlo con las mejores de las habilidades que Dios nos dio. Si la providencia de Dios nos mueve hacia otro lugar, nos esforzaremos por unirnos a otra iglesia fiel en donde podamos llevar a cabo los deberes de este pacto. Así que, hermana Gili, yo la invito ahora a firmar su pacto de membresía. Ahí está bien. Ahí está bien. Bienvenido, hermano. Gracias. Sí.